Bien, entonces, nada, bienvenidos, orígenes de la filosofía griega, habría que agregar, sí, también acá en la presentación, ¿sí? Y vamos a estar viendo los presocráticos. El programa de curso, como yo les decía, ustedes ya lo habían visto, ¿sí? Pero bueno, en esta clase vamos a estar hablando sobre el término presocráticos, ¿sí? O sea, qué significa, que no es simplemente un término histórico, ¿sí? O historiográfico también, como para decirlo un poco más técnicamente, sino que hace referencia a otras cosas y lo vamos a ir explicando un poquito, ¿sí? Vamos a ir viendo también esta cuestión que yo les comentaba antes sobre cómo se cita a los autores presocráticos, ¿sí? Y finalmente vamos a ir viendo esta cuestión de el asombro como primer origen de la filosofía. Vamos a ver que es una cuestión también incluso hasta existencial, yo les diría, ¿no? Común y compartida por todos los seres humanos, en todos los tiempos. Entonces, vamos a plantear, en este caso, un origen de la filosofía al mismo tiempo histórico y existencial, ¿no? En este caso, en este punto en particular de la clase de hoy, vamos a estar centrándonos en el aspecto existencial del origen de la filosofía, ¿no? Porque después vamos a hablar de aquellos que fueron antecesores a nosotros y que hicieron filosofía y se preguntaron sobre cuestiones filosóficas, ¿no? Y vamos a tratar de finalmente dejar en claro qué es esto del mito al logos, ¿no? Porque yo les adelanto que escolarmente, podríamos decir, ¿no? O popularmente, cuando se habla en filosofía de estos temas, se suele sostener como bastante dogmáticamente que los presocráticos marcaron un antes y un después en el pensamiento universal porque dejaron de pensar de forma mitológica, de forma religiosa, y empezaron a pensar y a estudiar y a conocer o a producir conocimiento, ¿sí? Desde la lógica, la razón, la observación, la ciencia, la objetividad, la neutralidad, y vamos a ver que hay matices, ¿no? Que no están así. Incluso, hasta podríamos aventurarnos a sostener, y eso lo vimos también en el curso de conocimiento científico, que la ciencia hoy, actualmente, también se sigue manejando con un lenguaje, con un vocabulario, con unos conceptos que nunca dejan de tener una raíz metafórica. Y como es metafórica, también en cierto sentido es mitológica, ¿no? Porque, y digo esto y no digo mucho más, habría que tener en cuenta que la ciencia, por más de que pretenda describir de modo preciso, minucioso, neutral y 100% objetiva la realidad, la ciencia tiene que trabajar con palabras. Y las palabras son términos, los términos son conceptos, y los conceptos siempre tienen una dimensión simbólica, ¿sí? Entonces, los conceptos se refieren a otras cosas, pero no los transparentan. Para dejarlo un poquito más claro y cerrar esta parte, ¿sí? Porque si no ya me meto en cuestiones de filosofía de la ciencia. Pero para que ustedes tengan esta noción. Cuando ustedes agarran un mapa o agarran Google Maps, ¿sí? Para ser un poco más contemporáneo, cuando agarran Google Maps o cuando agarran Waze y miran, estudian la geografía de un lugar, por lo menos para saber a dónde llegar, se van a encontrar con líneas, calles, nombres, hasta dibujos, hasta imágenes y fotos satelitales y demás, pero todo lo que va expresando ese mapa, todo lo que simboliza, representa ese mapa, no es una descripción totalmente y absolutamente completa y real del lugar. Es decir, no es lo mismo recorrer una calle, nunca va a ser igual y nunca va a ser exactamente idéntico, a eso quiero decir yo, ¿no? No hay identidad entre conceptos y los objetos que se describen, ¿no? Nunca va a ser idéntica la experiencia de recorrer una calle con el Street View o ni siquiera con esas nuevas gafas, vieron que aparecieron ahora, ¿no? De realidad virtual y para manejar aplicaciones y demás. Nunca va a ser la experiencia exactamente igual como ir a ese lugar y recorrer y sentir los olores y sentir las texturas y sentir la presión atmosférica, la humedad que haya, el calor, la lluvia, ¿sí? Nunca va a ser exactamente igual. Entonces hay una distancia grande entre el símbolo que representa algo y ese objeto representado, ¿no? El símbolo puede ser una palabra, puede ser un gráfico en ejes X e Y, etc., ¿no? Entonces a lo que voy es que tanto los presocráticos como los filósofos y científicos de la actualidad nunca han dejado
de trabajar con símbolos que remiten a los objetos que estudian. Y los símbolos jamás pueden representar de modo 100% igual y absolutamente igual a los objetos a los cuales se están refiriendo, ¿no? Bien, nada, esto. Entonces, todo esto, fíjense, nos fue sacando, por lo menos me fue sacando a mí cosas para decir que están en relación con este paso del mito al logos. Es decir, el mito nunca se abandona, ¿no? Y el logos es una nueva forma de mito más refinada, por así decirlo, pero mito al fin, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Algunos de los motivos, algunos de los porqués, ¿no? De un curso sobre los presocráticos que viene de parte de ustedes, ¿no? También. Les voy a compartir qué dice Gompers, ¿no? Que estaba en el reel, pero lo vamos a volver a recuperar, ¿no? Dice lo siguiente: uno no necesita haber oído sus nombres para estar bajo el hechizo de su autoridad. Todo nuestro pensamiento, las categorías lógicas en las que éste se mueve, los esquemas lingüísticos que utiliza y por consiguiente lo dominan, es en cierto modo una elaboración y un producto de los grandes pensadores de la antigüedad. Entonces, en función de esto, ¿por qué un curso de filosofía presocrática? ¿No? Para poder comprender cómo somos nosotros, porque a nosotros mismos, dado que somos herederos de esa cultura y ese pensamiento y esa filosofía occidental, ¿sí? Somos herederos en estas latitudes, ya lo vimos en Latinoamericana, somos herederos a la fuerza, pero somos herederos al fin. Y esa herencia que nos ha sido legada a la fuerza, nos ha sido impuesta, nos hace ser como somos. Entonces, si queremos ser mejores, ¿no? Si queremos aprovechar las virtudes y al mismo tiempo corregir las maldades, podríamos decir, ¿no? De esa pesada herencia, no queda otra que conocernos a nosotros mismos. Y conocernos a nosotros mismos es también llevar adelante una sugerencia, una invitación, una exhortación, podríamos decir también, muy antigua griega, que dice, conócete a ti mismo, que normalmente la identificamos con Sócrates, que él decía que uno tiene que examinarse a sí mismo, hacer el examen de conciencia, para que a partir de ahí conocer las otras verdades. Es una frase que también, e incluso antes, la utilizó Heráclito, porque es una frase que estaba como mandamiento religioso, incluso, en una inscripción en el famoso templo de Delfos, dedicado al dios Apolo, ¿sí? Es uno de los grandes, el dios principal, digamos, ¿no? De la cultura helenística, ¿no? Entonces, si queremos ser mejores, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y quizás una de las mejores maneras de conocernos a nosotros mismos es conocer la identidad de la cultura que nos habita, ¿sí? Y a partir de ahí, diría Sartre, ¿no? Hacer algo con nosotros, ¿no? Hacer algo y ser más conscientes. Y a partir de ahí aprender a decir nuestras propias palabras, también como decíamos recién haciendo referencia a Freire, ¿no? Entonces, hoy vamos a estar hablando bastante, ya estamos hablando desde hace un rato, sobre los orígenes de la filosofía, hay que agregar, griega, ¿no? Porque la filosofía tuvo múltiples orígenes. Imagínense metafóricamente la filosofía de esta manera. La filosofía es un océano de sabiduría, de conocimientos, ¿sí? Ahora, ese océano está compuesto por la vertiente simultánea de muchos ríos en muchas latitudes. Entonces, una de las fuentes que colman o llenan las aguas del océano de la filosofía es justamente la de la Grecia de los siglos sexto, quinto, ¿sí? Entre esos siglos, sexto, quinto, cuarto, antes de Cristo, que algunos ponen como referencia el gran nombre de Tales de Mileto, ¿no? Entonces vamos a ir hablando un poco de esto. Esta va a ser una vertiente, es la vertiente que quizás más nos afecta a nosotros por esta herencia occidental que decíamos que tenemos, y que por lo tanto también, para bien o para mal, es nuestra filosofía y está bueno conocerla, ¿no? Porque tiene mucha riqueza. Entonces, como yo les comentaba recién, el origen histórico es un origen lejano en el tiempo y también, obviamente, en el espacio. Grecia nos queda un poco lejos a nosotros, ¿no? Nos implica hoy varias horas de avión, ¿no? Si uno quisiera llegar. Pero resulta que también la filosofía constantemente se está originando cada vez en cada una de las preguntas que en cada época y tiempo histórico se hizo el ser humano y se hace cada individuo de la especie humana.
¿no? Las preguntas probablemente, aunque con matices, son siempre las mismas, las respuestas no lo son. Entonces, siempre vale hacer la misma pregunta porque la respuesta va a ser diferente, ¿no? Y probablemente enriquezca a todo el corpus de conocimiento, ¿no? O de sabiduría o de saberes en general que se fueron transmitiendo a lo largo de la historia, ¿no? Ahora, esas preguntas muchas veces tienen que ver con el fundamento último del universo, de la realidad que nos habita, y también con las posibilidades del conocimiento humano. Muy probablemente nosotros a lo mejor tengamos algún vago recuerdo, o si no lo vemos en algún hijo, en algún sobrino, en algún primito, que empieza a hacerse preguntas, que es curioso, porque esa es una de las características principales de la filosofía, la curiosidad, ¿no? Y que empieza a hacer, digamos, ¿no? Bueno, ¿de dónde vienen las nubes? ¿De dónde viene la lluvia? ¿De dónde viene el trueno? ¿Por qué estamos en este planeta? Y cosas por el estilo que uno diría, pero escúchame, querido, ¿cómo te haces esa pregunta si tenés 7 años, ¿no? 8 años. Y bueno, y hacen ese tipo de preguntas que nosotros a veces no podemos responder, primero porque o no conocemos, o segundo porque estamos tan en otra, ¿no? Tan en lo inmediato, tan en la banalidad que nos olvidamos de, como diría Nietzsche, ¿no? De volver a ser niños, que ahí hay alguna verdad, ¿no? En recuperar la niñez, recuperar aquella seriedad con la que nos preguntábamos aparentemente preguntas inútiles para el mercado de valores, por ejemplo, ¿no? Que sería la pregunta, bueno, ¿por qué existe este mundo? ¿Por qué me tocó nacer a mí? ¿Por qué me tocó esta familia? ¿Por qué existe el mal? ¿No? ¿Por qué hay gente mala? Etcétera, ¿no? Cosas profundas que podría preguntarse un niño, ¿no? Pero al mismo tiempo también por la posibilidad de conocimiento humano, decíamos, ¿no? Seguramente también desde muy chiquito en algún momento nos hemos preguntado si era posible conocerlo todo, ¿no? Tener conocimientos de absolutamente todo, o si la humanidad, o si algún científico, o si alguna época humana va a ser capaz de tener un conocimiento del todo o de la totalidad. Sabemos que es una aspiración altísimamente improbable de lograr, pero eso no ha hecho que las generaciones humanas se dejen de preguntarse por eso y dejen de aspirar, ¿no? A tener algún conocimiento que sea de validez universal también, ¿no? Pero bueno, en torno a eso, bueno, uno se fue preguntando, ¿cuál es nuestra capacidad de conocer? ¿Podemos conocer las esencias de las cosas en sí o conocemos solamente apariencias? ¿No? Por ejemplo, ¿vieron cuando uno dice, este, lo esencial es invisible a los ojos, por ejemplo, ¿no? Es decir, que con el tacto, con el oído, el olfato, etcétera, uno no puede conocer lo más profundo de algo o de alguien, y es que hay que usar el intelecto, ¿no? Pero el intelecto, bueno, ¿tiene esa capacidad de llegar a la verdadera esencia de las cosas? ¿O se puede ir aproximando cada vez más, pero sin llegar a conocer la verdad con mayúscula, ¿no? Al fin y al cabo, eso yo diría, quizás no importa tanto, no les ha importado a los filósofos, sino que me parece que, de todos los tiempos, ¿no? Sino que me parece que lo que más importa es tener esa aspiración que nos impulse a realizar el camino. Lo importante es hacer ese camino y poder haber llegado a decir algo o haber llegado a conocer algo. No importa el resultado final, lo que importa es el camino, ¿no? Que uno va haciendo. Eso es lo apasionante. Y no por nada hubo pensadores como Heidegger, que quizás lo conozcan, como Gadamer, quizás lo conozcan, Rödinger, que lo nombramos hoy al principio, ¿no? Cuando mostraba la bibliografía. Es decir, filósofos y científicos se han conectado íntimamente con el mundo presocrático porque en ellos hay algo originariamente fascinante, ¿no? Sobre todo porque han logrado cosas sin los medios técnicos que hoy se tienen, ¿no? Y así han logrado, por ejemplo, predecir eclipses, como lo han hecho Tales de Mileto o Pitágoras, por ejemplo, ¿no? Han llegado a imaginar que el ser humano era el producto de una evolución, como sugirió Anaximandro, que decía que venimos de las ranas y pasamos de ser acuáticos a ser anfibios y de ser anfibios a ser terrestres, ¿no? Bueno, y así tantos otros. Algunos llegaron a imaginarse que había elementos materiales que constituían los objetos de este mundo y que llamaron átomos, ¿no? Ahí está Demócrito,
Ahí está Leucipo. Y después más adelante también hizo uso de esa teoría Epicuro. Imagínense, ¿no? Algo que para aquel momento era una cosa irrisoria y escandalosamente especulativo, fantasioso, aparentemente terminó siendo algo comprobado empíricamente. Aunque ya les adelanto, todavía no hay microscopio lo suficientemente potente como para ver un átomo, sino que al átomo se lo da por existente, por deducciones e inferencias de otras observaciones más macro que sí se pueden hacer, mezclado con desarrollos de modelos matemáticos, ¿no? Por ejemplo. Por eso nunca van a ver, vieron que a veces como nos pasan con el microscopio imágenes de bacterias y yo, nunca van a ver un átomo con un microscopio, siempre van a ver un gráfico o una animación de cómo sería, cómo se vería, pero los átomos, nunca nadie vio un átomo hasta ahora, ¿sí? Ni siquiera con un aparato muy potente, nunca nadie lo vio. Así que sigue siendo un poco especulativo también, ¿no? Estoy diciendo algo provocativo, nada más, pero sí, hay algo de eso, hay algo de eso. Primer punto, entonces, sobre el término presocráticos. ¿Sí? Uno ya rápidamente podría decir, bueno, presocráticos, obviamente, pre es antes, ¿no? Antes de Sócrates. Es decir, los filósofos barra científicos bueno, que hicieron algo, hicieron algún aporte, desarrollaron algún conocimiento antes de Sócrates. Es eso, pero no solo eso. El término lo va a acuñar primero Hermann Diels y después va a seguir en la misma línea Walter Krantz, que son dos alemanes, ¿sí? Que entre los dos, en distintas épocas, o sea, comienza a escribir la obra Hermann Diels y la completa Walter Krantz, y entre los dos desarrollan esta obra, que fue una obra bastante grande, digamos, colosal y difícil de realizar, que se llama Los fragmentos de los presocráticos, así se escribe en alemán. No lo leo en alemán para no pasar vergüenza, pero la, la, el significado es ese, ¿no? Los fragmentos de los presocráticos, ¿no? Acá el término por Socratiker sería presocráticos, obviamente, en alemán, ¿no? Y es una obra que se fue componiendo a comienzos del siglo XX. Entonces, el término presocrático se lo debemos a ellos dos, a Diels y Krafft, ¿sí? Como les decía antes, es un término que no necesariamente significa antes de Sócrates, sino justamente antes de los socráticos. ¿Por qué? Porque Platón, de alguna manera, fue presocrático también. Fue socrático, perdón. Platón fue socrático. De hecho, fue su principal discípulo, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque en la lista de filósofos presocráticos que elaboran Diels y Krantz aparecen muchos nombres que son contemporáneos a Sócrates, pero anteriores a Platón, por ejemplo. Y de hecho hay algunos de esos nombres que los va a nombrar Platón en sus distintos diálogos, digamos, que le da nombre a distintos personajes también, ¿no? Entonces, en primera cuestión, no necesariamente antes de Sócrates, sino que antes de los socráticos, ¿sí? Porque puede haber algunos nombres que son contemporáneos del propio Sócrates. Entonces, ¿qué va a significar ese concepto presocráticos? Ante todo, y técnicamente hablando, Diels y Krantz dicen que es una distinción temática, los presocráticos, una distinción temática, es decir, desde Sócrates y sus contemporáneos en adelante va a haber el interés por algunos temas que no son los mismos que los que hubo, digamos, en otra escuela de pensamiento desde algunos contemporáneos de Sócrates para atrás, ¿sí? Entonces, va a ser una distinción temática antes que una distinción cronológica y, como les decía, según los intereses de cada escuela, es decir, la escuela de los presocráticos y la escuela socrática, ¿no? Los presocráticos antes, digamos, en la época de Sócrates, Sócrates mismo llegó a llamar a lo que nosotros vamos a llamar presocráticos, los llegó a llamar los fisiócratas o los físicos directamente. Y ahí está, ¿sí?, indicado en ese nombre o en ese rótulo el interés temático de esa escuela de filósofos, ¿sí? Entonces, los presocráticos van a tener su preocupación principal a la hora de realizar sus estudios en la naturaleza, ¿sí? El término griego para hablar de naturaleza es physis, pero también se preocuparon por preguntarse por el ser,
por el arjé. Arjé significa origen, ¿sí? El arjé, el origen del universo, por el fundamento del universo, ¿sí? Por si ese fundamento era un fundamento material o si era un fundamento conceptual o si era un fundamento esencial, podríamos decir, ¿no? Ya adelanto, por ejemplo, que si bien Tales, Anaximandro, Anaxímenes, por ejemplo, dijeron que el origen del universo era un origen material, ¿sí? En una materia primigenia, después aparecen los pitagóricos, con Pitágoras a la cabeza, diciendo que el origen es un origen inmaterial, podríamos decir, ¿no? ¿Cuál es ese origen? Los números, ¿sí? Sobre los números se apoya la materia, decían. Y después ya vamos a explicar por qué, ¿no? Mientras que los socráticos van a abandonar esa preocupación de la investigación por la naturaleza, por la fisis, por esa materia que nos va rodeando, que es materia orgánica, materia inorgánica, van a abandonar esa preocupación y van a centrar sus estudios, sus reflexiones, su filosofía, en definitiva, en lo que es la virtud, ¿sí? El buen vivir, en relacionado a eso, la felicidad, la moral, el bien, la justicia, la política incluso, ¿no? De hecho, en el curso de filosofía política, si lo quieren hacer o no lo hicieron todavía, rastreamos incluso los orígenes de la política, incluso hasta los presocráticos, que si bien su preocupación central estaba puesta en la fisis, en la naturaleza, en lo que hoy se preocuparía un científico, sin embargo, también tuvieron momentos en los cuales se preocuparon por cómo organizar políticamente una comunidad, ¿no? Pero los desarrollos más fuertes, por ejemplo, en política, en justicia, en el bien, en el mal, en la ética, en la moral, bueno, empieza a partir de Sócrates y se desarrolla con Platón, Aristóteles, las escuelas helenísticas, etc. Entonces, acá una primera cuestión, entonces, terminológica de qué significa o qué queremos decir a partir de ahora cuando vamos a hablar de los presocráticos, ¿sí? Como para no ser tan pobre, digamos, ¿no? A partir de ahora en la definición de ese concepto o de ese término, limitándolo solamente a decir que son los que estuvieron antes de Sócrates. Ah, sí, bueno, pero ¿qué característica particular tienen? Bueno, la característica particular que tienen es que se preocuparon principalmente por el estudio de la naturaleza, ¿sí? Por la fisis, ¿no? De ahí va a derivar después el nombre física, que hoy conocemos con la física cuántica, la física newtoniana, etc., ¿no?